Muy buenos días a todos mis queridos amigos, a todos mis queridos hermanos y un feliz santo sábado. El Señor pueda acompañarnos en este día especial y que cada uno de nosotros espero que podamos tener una comunión con Dios en el templo. Si no podemos, pues podamos tener una comunión con Dios ahí en nuestros hogares, ahí en nuestras casitas, aunque no es lo mismo, hermanos, estar en casa que estar en el templo, pero si por alguna razón o circunstancia no podemos estar en el templo, pues también el Señor lo entiende, ¿verdad? El Señor lo puede comprender. Si son casos que de verdad pues no se puede, Dios lo entiende, pero si podemos hacerlo, pues es bonito tener una comunión con el Señor en el templo. Pero bien, vamos a tener hoy la meditación de la palabra de Dios. Vamos a ofrendar al Señor este devocional en muestra de gratitud por todos sus cuidados y por su misericordia manifestada un día más, y especialmente en este santo sábado. Hoy toca esta matutina para este día 25 de octubre y está titulada "Es peligroso rechazar el arrepentimiento". Ese es el título de nuestra meditación para este día. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a venir en palabra de oración para suplicarle al Señor que pueda dirigirnos en esta mañana, en este santo sábado y especialmente en esta meditación que vamos a compartir en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado y alabado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, especialmente de este día santo, venimos delante de ti, agradecidos contigo, porque nos concedes la vida, Señor. Nos guardaste del mal, del peligro en la noche que ha finalizado, nos permitiste descansar y hoy nos das, Señor, esta oportunidad para poder contemplar este amanecer. Te pedimos que nos pueda guiar, Señor, por el buen camino y nos ayudes a hacer tu voluntad en este día. Ayúdanos a guardar este santo sábado conforme al mandamiento y conforme a tu voluntad. Y pedimos que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra pueda ser de bendición para nuestra vida. Quede grabada el consejo en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Lo agradecemos y lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muy bien, queridos amigos, una vez más, para cada uno de ustedes, tengan un feliz santo sábado y un feliz día. Vamos a compartir este mensaje, esta reflexión de la palabra de Dios. Como decía al inicio, está titulada "Es peligroso rechazar el arrepentimiento". Esto es lo que corresponde según la matutina del Cristo triunfante para este día 25 de octubre. Y dice así Hechos capítulo 5, versículo número 39. Vean lo que dice Hechos capítulo 5, versículo número 39. "Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios". ¿Quién dijo estas palabras? Bueno, nosotros podemos ver que había un hombre de entre los príncipes del pueblo, y era respetado por el pueblo, y dijo este hombre: "Apartaos, dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá". Pero vean lo que dice el versículo 39, y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. "Mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no la podréis destruir". Y eso es lo que no pudieron hacer. No lo hicieron en la época de Jesús, después de la resurrección de Jesús. No pudieron hacerlo los sacerdotes. No pudieron destruir la obra que los discípulos estaban haciendo. No pudieron hacerlo en la obra de la Edad Media, cuando la iglesia persiguió a los cristianos, asesinó, torturó, mató a los cristianos, a millones de cristianos durante más de 1200 años de persecución. No la pudo deshacer, no la pudo destruir. Tampoco la podrá destruir ni deshacer hoy en la actualidad ni en el futuro. ¿Por qué? Porque no es una obra de hombres. Y aunque el enemigo a través de esas iglesias, esas profesas iglesias cristianas, no la podrá destruir. ¿Por qué? Porque no es una obra de hombres, es la obra de Dios. Y como lo dijo este hombre, "Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados", dice, "luchando contra Dios". ¿Contra quién lucharon los sacerdotes judíos en la época de los discípulos? No lucharon contra los discípulos, luchaban contra Dios, por eso no prevalecieron. ¿Contra quién luchó la iglesia también apostólica en la Edad Media?
Tampoco lucharon contra los hombres, contra los reformadores. No, luchaban contra Dios. Por eso es que no pudieron prevalecer, no pudieron deshacer ni destruir esa obra. ¿Y contra quién va a luchar nuevamente esas profesas iglesias que decidan decretar el domingo como una ley dominical y como un falso día del Señor? No van a luchar contra los que guardan el sábado. Va a luchar contra aquel que designó y estableció el sábado como un día de descanso. Porque no luchan contra un grupo, no luchan contra una doctrina, contra una religión o contra los hombres, no, luchan contra aquel que estableció, apartó y designó el sábado como un día de reposo y que lo estableció como un día santo. Contra él luchan contra Dios. Y veamos qué es lo que dice acá este párrafo del espíritu de profecía. Podemos ver qué evidencias fueron dadas a los sacerdotes y a los príncipes, y cuán firmemente resistieron al Espíritu de Dios. Los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más terribles y fatales errores para ellos mismos si permiten que su mente sea moldada por otro poder y siguen una conducta de resistencia al Espíritu Santo. Vean bien, los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más terribles y fatales errores, como los que hicieron en la época de Jesús, después de Jesús, con los discípulos. Imagínense, ser aserrados, ser decapitados, ser crucificados. Imagínense qué espíritu el que los llevó a eso. El pretender ser sabios y tener piedad superior, llegan a cometer los terribles y fatales errores, como lo que pasó en la Edad Media. Imagínense ser también azotados, torturados de una manera pero tan cruel, lo que hicieron aquellos sacerdotes, aquellos obispos, aquellos hombres líderes de la iglesia contra los que predicaban la verdad. Cometieron como dice acá, cometer los más terribles y fatales errores, de la manera en cómo torturaban a los cristianos, la manera en cómo querían silenciarlos. ¿Por qué? Porque ellos son movidos por otro poder, y no es un poder divino, es un poder satánico. Porque Dios no quiere hacer mal ni destruir de esa manera a los hombres. Es Satanás el que quiere torturar al pueblo de Dios, y lo hizo en el pasado, lo volvió a hacer en la Edad Media y lo volverá a hacer en el futuro. Dice la otra parte: el Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, se hallaba en aquella asamblea, pero no discernieron su presencia. Por un momento habían sentido la convicción obrada por el Espíritu de que Jesús era el Hijo de Dios, pero sofocaron la convicción y se cegaron y endurecieron más que antes. Cuando no hay humildad para reconocer que sí estamos equivocados, es cierto, hemos creído mal, hemos entendido mal o hemos predicado mal, pues estos hombres dicen que se convencieron de que realmente Jesús era el Hijo de Dios, pero sofocaron la convicción y se cegaron y endurecieron más que antes. Decieron: no es posible que ahora nos toque decir que nos hemos equivocado, cuando millones y millones de fieles cristianos o de personas han creído en nosotros, y ahora venirles a decir que estábamos equivocados, no es posible. Dice que se cegaron y se endurecieron más. Aún después de haber crucificado al Salvador, Dios en su misericordia les había enviado evidencia adicional. Les estaba enviando otra invitación al arrepentimiento, aún en la terrible acusación que trajeron contra ellos los apóstoles. Es a saber que había muerto al príncipe de la vida. Pero tampoco quisieron retractarse, tampoco quisieron humillarse. Y eso es lo que tampoco harán los grandes líderes que han predicado de una manera errónea, de una manera falsa, los mensajes de la palabra de Dios. Tampoco van a querer humillarse, tampoco van a querer desistir y decir: nos habíamos equivocado. ¿Por qué? Porque el orgullo es más grande. Ellos también van a cegarse por su entendimiento erróneo, por su sabiduría errada, y no van a querer someterse a la corrección. Dice la otra parte de este testimonio: no era solamente el pecado de entregar a la muerte al Hijo de Dios lo que los separaba de la salvación, sino su persistencia en rechazar la luz y la convicción del Espíritu Santo. Y ese es el problema. No es solamente el pecado que hemos cometido, sino persistir en seguir en ese pecado y rechazar la luz. Y esa es la invitación al mundo, la que nosotros tenemos que dar.
Ya ellos han cometido pecado, quizás muchos de ellos los han cometido porque desconocían que eso no era así. Pero el problema no es que hayan cometido ese pecado, sino en la persistencia de seguir en ese pecado y de rechazar la luz y la convicción del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente hay así hoy en día? Que están cumpliendo algunas cosas erradas de la palabra de Dios, pero Dios dice que pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero ¿cuál es el problema? No el pecado que han venido cometiendo, sino la persistencia en seguir en ese pecado. Cuando se les presenta la luz y rechazar la luz y seguir en ese pecado. Ese es el problema. El espíritu que obra en los hijos de desobediencia obró en ellos, induciéndolos a cometer abusos con los hombres por cuyo intermedio Dios estaba presentándoles un testimonio. ¿Qué es lo que llegaron a hacer estos hombres? Llegaron a cometer, dice, abusos con los hombres. Eso de ser torturados, decapitados, crucificados, aserrados. Hermanos, eso es cometer abusos contra los hombres. ¿Y quién los dominaba? Un espíritu, dice. Y no era un espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. No, era el espíritu del enemigo de Dios. Era un espíritu de Satanás el que los dominaba para torturar a esta gente, a estos cristianos. La malignidad de la rebelión reapareció y fue intensificada en cada hecho sucesivo de resistencia contra los siervos de Dios y el mensaje que Él les había dado para que declararan. Aquel espíritu que se posesionó de aquellos faraones y de aquellos reyes que mandaban asesinar a niños por el temor de que naciera el Mesías, el rey de los judíos. Y aquel mismo espíritu es el que predominó a los sacerdotes y a los judíos para ir a asesinar a los discípulos. Aquel mismo espíritu se posesionó en la Edad Media de los líderes que estaban en la iglesia en la Edad Media para asesinar a los cristianos. Y será ese mismo espíritu el que se va a posesionar de los líderes religiosos en el futuro para perseguir y asesinar también al pueblo de Dios. Todo hecho de resistencia hace más difícil rendirse. Siendo los dirigentes del pueblo, los sacerdotes y príncipes, creyeron que les incumbía defender la conducta que habían seguido. Ellos creían, no, es que nosotros estamos bien. Y ellos creían que debían defender esa conducta, aunque estaban errados, estaban equivocados. Debían probar que estaban en lo cierto. Habiendo manifestado ellos mismos su oposición a Cristo, todo hecho de resistencia llegó a ser un incentivo adicional para persistir en la misma senda. Los acontecimientos de su carrera pasada de oposición son como preciosos tesoros que deben ser celosamente guardados. Y el odio y la malignidad que inspiraron aquellos actos se concentró en los apóstoles. Es decir, que se enfocaron en los apóstoles y la idea era silenciarlos sin importar a qué costo. Pero ¿qué es lo que los movía a esto? El odio y la malignidad que había en ellos. Y eso es lo que hay en el mundo, odio y malignidad contra el pueblo de Dios, contra el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dejan de manifiesto a todos aquellos que no lo hacen. Y eso es lo que incomoda a la gente, eso es lo que molesta a la gente y al mundo. ¿Y qué es lo que despierta? Odio y malignidad contra los que guardan los mandamientos de Dios y siguen el testimonio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestro carácter, que cambie nuestra vida, para que no se posesione de nosotros el odio y la malignidad, porque si no cambiamos ni le rogamos al Señor que nos cambie, pues ese odio va a ir creciendo y capaz que vamos a actuar como esta gente, como estas personas lo hicieron en el pasado y lo volverán a hacer en el futuro. Dios nos ayude para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y recuerden, el título de esta meditación es peligroso rechazar el arrepentimiento. Dejémonos llevar por la obra del Espíritu Santo que quiere guiarnos a un arrepentimiento para ser transformados por nuestro Señor Jesús. Vamos a ir finalizando esta meditación y vean lo que dice esta última parte de esta matutina y del espíritu de profecía. El Espíritu de Dios manifestó su presencia a aquellos que al margen del temor o el favor de los hombres declaraban la verdad que les había sido encomendada. Bajo la demostración del poder del Espíritu Santo, los judíos vieron su culpa al rechazar la evidencia que Dios les había enviado, pero no quisieron ceder en su malvada resistencia. ¿Qué es lo que verán muchos líderes, pastores, falsos pastores,
falsos maestros o maestros, pastores y líderes de las iglesias, verán también su error. Se darán cuenta que han estado equivocados, pero como dice acá, no quisieron ceder en su malvada resistencia. No van a ser humildes y decir, es cierto, nos hemos equivocado, nos habían engañado y nosotros engañamos a mucha gente. No van a querer ceder. Por eso, querido hermano y querido amigo, vale la pena escudriñar por nosotros mismos las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo esta última parte. Su obstinación se hizo más y más determinada, es decir, ellos se encerraron tanto en su obstinación y su determinación, que fue, dice, más cerrada, y obró la ruina de sus almas. No era que no podían ceder, sino simple y sencillamente no querían hacerlo. Pues ellos podían ceder, dice acá, no era que no podían ceder, pues podían hacerlo, sin embargo no quisieron. No se trataba solo de que habían sido culpables y merecían ser objetos de la ira, sino que se armaron de los atributos de Satanás y determinadamente continuaron oponiéndose a Dios. Y eso es lo terrible, hermano, porque eso es lo que va a hacer nuevamente la iglesia universal. Eso es lo que va a hacer, determinadamente continuar oponiéndose a Dios. Esas blasfemias contra Dios de perdonar pecados, de que el hombre puede perdonar pecados. Eso, hermanos, eso es una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero dice acá que no se trataba solo de que habían sido culpables y merecían ser objetos de la ira de Dios, sino que se armaron de los atributos de Satanás y determinadamente continuaron oponiéndose a Dios. Día tras día, dice la última parte, día tras día, al rehusar arrepentirse, renovaban su rebelión. Queridos hermanos y queridos amigos, no sigamos nosotros ese mismo ejemplo de estos hombres, sino que dejémonos llevar por el Espíritu Santo y arrepintámonos de corazón, porque es peligroso rechazar el arrepentimiento. Arrepintámonos lo más pronto posible, pongámonos a cuenta con el Señor, cambiemos nuestra vida y el rumbo que lleva nuestra vida y entreguémonos a Cristo Jesús. Ese es mi deseo en esta mañana. Y espero que también pueda ser vuestro deseo, que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos y fortalecernos con su Espíritu Santo. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración para culminar con este devocional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente, en esta mañana de tu día santo, nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias, Padre, por darnos vida. Gracias por darnos la salud. Gracias por darnos estos mensajes y esta oportunidad de poder escudriñar, Señor, tu palabra y compartirla con el mundo. Permite que sea de bendición para nuestra vida y ayúdanos a prepararnos y a entregarnos completamente a ti. Que podamos arrepentirnos ahora que podemos hacerlo. Perdona, Señor, nuestra negligencia y nuestro descuido y ayúdanos para que podamos valorar la gracia y la misericordia que se nos ha concedido. Quédate, Señor, en nuestra vida y que en este santo sábado puedas acompañarnos y ayudarnos a hacer tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Bendice a tu iglesia en el mundo entero, en donde quiera que se encuentren, que tu paz, tu amor y tu misericordia les acompañe. Lo agradecemos y lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este devocional. Agradezco a todos los que me acompañaron y desde ya les deseo a todos un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Feliz día para todos y feliz sábado.